Sean todos bienvenidos a su iglesia cristiana Puertas Celestiales bajo el lema Cristo viene pronto. También los que nos van a ver por la transmisión en directo, Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Amén. Entonces en esta mañana quiero tocarles un tema. Mira que nadie te engañe. ¿Cómo se llama el tema? Mira que nadie te engañe. Quería soltar ese tema. 24, Nuevo Testamento, en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 5, y después saltamos al versículo 11 y después del 23 al 25. ¿Lo tienen allí? Dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida o del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Cómo dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 23 al 27. Dice la palabra de Dios: entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Mira que nadie te engañe. 4 frases o palabras que se repiten en Mateo capítulo 24. Mira que nadie te engañe. Y es el propio Señor Jesucristo quien emplea esta palabra por 4 ocasiones. Mira que nadie te engañe. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Y Jesús en primera instancia no le responde. Diga conmigo: Jesús no lo respondió. Jesús no le respondió. Jesús la primera advertencia fue: mira que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. ¿Por qué? Porque el diablo es enemigo de Dios y odia a las almas, y odia aún más a los cristianos. Porque los cristianos fuimos salvos y fuimos lavados por la sangre del Cordero de Dios. Amén. Entonces, Jesucristo le advierte a sus discípulos, a su pueblo, a todos los que hemos de creer en Él: mira que nadie te engañe. Porque por allá afuera hay mucha gente, hay muchos lobos engañando a las almas, a las personas. Aún mucho pueblo de Dios están siendo engañados. Amén. Con falsas profecías, con falsas predicaciones, con falsas enseñanzas. Muchas personas han sido engañadas, y por causa de ese engaño su vida lleva un rumbo hacia el infierno y no hacia el cielo. Amén. Entonces, con esta expresión, mira que nadie te engañe, la vida cristiana se convierte en una rivalidad, en una contienda espiritual. Amén. Porque el enemigo, sin duda alguna, quiere engañarte. Amén. Lo voy a repetir: el enemigo, sin duda alguna, quiere engañarte. Ha engañado a multitudes de cristianos.
multitudes que van a una iglesia, Satanás los ha engañado. Satanás ha engañado a muchos líderes, a muchos pastores, maestros, profetas, evangelistas y apóstoles. El propio Satanás los ha engañado. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué es el engaño? El engaño es decir mentiras en vez de la verdad. ¿Qué es el engaño? Decir mentiras en vez de la verdad. Proclamar tinieblas en vez de luz. Proclamar tinieblas en vez de luz. El engaño también significa astucia, o también significa falsedad. Amén. Por ejemplo, Satanás siempre usa la astucia y también usa la falsedad, y introduce el engaño usando la astucia y usando la falsedad. Amén. Por ejemplo, cuando usted toma un billete de 50,000 pesos, usted le es dudoso. Para eso existen, ¿qué cosa? Las maquinitas, donde esas maquinitas, usted introduce el billete allí y la maquinita le va a decir si ese billete es original o es falso. Amén. Nosotros tenemos la Biblia. ¿Qué tenemos nosotros? La Biblia. Y hay muchas enseñanzas, muchas profecías y muchos movimientos, entre comillas, del Espíritu Santo, que lo único que nos puede decir si esos movimientos, esas enseñanzas, esas profecías vienen de parte de Dios o no, es pasarla por las Sagradas Escrituras, para ver si se somete a los principios de Dios o si quebranta los principios de Dios. Amén. Usted quiere juzgar una profecía, usted quiere juzgar una enseñanza, usted agarre los principios y los mandamientos de Dios, y si esas enseñanzas, esas profecías no violan los principios y no violan los mandamientos de Dios, entonces la enseñanza y la profecía es real. Amén. Pero si violan los principios y las enseñanzas, entonces todo eso es una gran mentira. Amén. ¿Qué es? Una gran mentira. Amén. En pocas palabras, el engaño es el arma más letal que Satanás está usando en este tiempo, en los tiempos de los discípulos. Pero en este tiempo aún más ejerce fuerza, ejerce presión Satanás con esa arma, el engaño. Un arma letal que ha llevado a muchas iglesias a que hoy en día no sean iglesias de Dios, sino iglesias llenas de tiniebla. Que hoy en día han llevado a muchas iglesias a nivel mundial, no que la gente diga, esa iglesia es una bendición, todo lo contrario, la gente sale señalando esa iglesia. Amén. El primer engaño, ¿dónde ocurrió? Ya conmigo, con Eva. La Biblia enseña que Dios crea los cielos y la tierra, los animales, los árboles, los peces, crea el hombre, hace venir un sueño profundo sobre Adán, y de la costilla, una de las costillas de Adán hace a Eva, y Dios le dijo a Adán, de todos los árboles pueden comer, pero no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Amén. Y Dios le dijo a Adán, cuida el huerto. ¿Cómo le dijo Dios a Adán? Cuida el huerto. Amén. Y llega un escenario donde Eva estaba sola. ¿Cómo estaba Eva? Y entonces Satanás hizo una copia de una de las serpientes que Dios había hecho en ese entonces. Y Satanás, por eso la Biblia dice que la serpiente o Satanás era la más astuta de los animales de la tierra. Amén. ¿Y qué significa la palabra engaño? Astucia, falsedad, una copia. Amén. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Copió una serpiente. Por ejemplo,
Cuando Dios envía a Moisés ante Faraón, Moisés tira la vara y la vara de Dios se convierte en una serpiente. Los brujos de Faraón tiraron 2 varas y también se convirtieron en serpientes. Amén. El original y la copia. Amén. Pero el original que hizo devoró a las varas convertidas en serpientes que habían arrojado los brujos y los adivinos. Eso siempre hace el original. Amén. Pero cuando ese líder, cuando ese pastor, cuando las ovejas realmente aman la palabra de Dios, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, la verdad va a absorber la mentira del diablo. Amén. Amén. Y entonces dice la Biblia que Satanás, o la serpiente, Satanás convirtió en la serpiente, era más astuta. Amén. Por eso entonces a Eva le causó curiosidad. Una serpiente hablando. Imagínese eso. De pronto un loro, vaya y venga. Pero una serpiente hablando. Y ese fue el engaño que Satanás usó. Le habló convertido en una serpiente. Amén. Entonces empieza el diálogo. Y entonces Satanás le dice a Eva: lo que pasa, Eva, es que Dios, Él sabe que si ustedes comen de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, serán como dioses. Amén. Usó una mentira. Serán como dioses. Y por causa de ese engaño entró la muerte, entró la enfermedad, entraron las pruebas, entraron las tribulaciones a la humanidad. Por causa de ese engaño. O de hoy en día no hubiera infidelidad, no hubiera pecado, no hubiera enfermedad. Todo fuera un paraíso. Amén. Pero ¿qué ocurrió aquí entonces? Porque el propio Satanás, cuando engaña a Eva, Satanás sabía lo que se le venía a la humanidad. Pero Satanás también sabía lo que se le venía a él. Porque entonces Dios diseñó un lago de fuego para Satanás y sus demonios. Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás arrastró la 3/3 parte de los ángeles. Hubo una rebelión allá arriba en los cielos. Por causa de ese engaño, Dios entonces preparó un lago de fuego. Y todos aquellos que se dejen engañar por Satanás y sus demonios, la Biblia dice, en el día del juicio del gran trono blanco, dice: todos aquellos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¿Donde estaba quién? Falso profeta, el anticristo y Satanás. ¿Por causa de qué? Del engaño. Amén. Por ejemplo, Satanás copió, ¿sí o no? Los brujos de Faraón copiaron, ¿sí o no? Lo que Dios hizo. El pueblo de Dios reconoce a primera vista quién es católico, ¿verdad? Cuando se presenta o tiene una imagen en su casa. Mucho pueblo de Dios reconoce cuando ve un testigo de Jehová por el paraguas y otras cosas más. O cuando hay un brujo, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿el pueblo de Dios tiene la capacidad de discernir quién es de Dios o no es de Dios los que están dentro de la iglesia? ¿Será que tenemos esa capacidad? ¿Quién es un falso o no? Porque recordemos que Cristo dijo que los lobos vienen disfrazados con pieles de ovejas. ¿Cómo vienen? Con un disfraz. Por ejemplo, ¿cómo hace una oveja? ¿Qué hace una oveja? Ora. Los lobos también oran. Una oveja canta y levanta las manos para adorar a Dios. Los lobos también lo hacen. Amén.
Las ovejas dicen amén, gloria a Dios, aleluya. Los lobos también lo hacen porque vienen con un disfraz. Amén. Las ovejas danzan, los lobos también danzan. Yo he visto lobos danzando en muchos púlpitos y hay muchos pueblos de Dios que no tienen la capacidad de discernir que el que está danzando es un lobo. Amén. Pero la pregunta es, ¿tenemos nosotros entonces la capacidad de discernir quién es de Dios y quién no es de Dios? La única capacidad que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Por eso hay que conocer doctrina. Por eso hay que prepararse en la vida cristiana. Amén. Porque el engaño que Satanás está desatando sobre la faz de la tierra es muy grande, es muy poderoso, pero Dios es más poderoso, claro. Yo he escudriñado y me he actualizado donde muchas iglesias hoy que existían antes durante 15 años ya no existen, porque el líder cometió un error y la iglesia se le vino abajo. Conozco iglesias que en vez de que la gente vaya, la gente se le está saliendo, porque comienzan a filtrar falsas enseñanzas. Amén. Entonces tenemos la capacidad de discernir la copia del original, porque el original coloca mano y la gente cae. Amén. El original ora por el enfermo y el enfermo es sanado. El original ora por un endemoniado y el demonio sale. Pero la copia también lo hace. Amén. Yo he visto copias colocando mano y la gente cayendo. Yo he visto copias orando por los enfermos y los enfermos dan testimonio. Incluso he visto copias orando por personas endemoniadas. Pero no significa que Dios es el que está fluyendo allí. Pero son copias. Entonces hay un problema en el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios es muy emocionalista. Diga conmigo, el pueblo de Dios es muy emocionalista. Hay un profeta que es así, te dice la verdad. Vamos para allá. Hay un pastor allá que solamente con soplarte tú caes al piso. Vamos para allá. Hay copias haciendo eso. Amén. Por ejemplo, la marca de zapatos Puma o Nike, el costo de unos zapatos de esos originales, vamos a suponer que valen más de 500, 600, 800, 1 millón, pero son originales. Y hoy en día hay muchas copias. Zapatos Nike Puma, 80,000 pesos. Amén. Que solo un buen conocedor o un zapatero se puede dar cuenta que es una copia. Uno dice, eso es pura cuerina, ¿verdad? Así es en el reino de Dios. El problema es que la Biblia enseña que la copia se tiene que levantar del mismo pueblo de Dios. Eso enseña la Biblia. El apóstol Juan en su primera carta dice, dentro de ustedes mismos se van a levantar hombres engañosos. Dice, para que se cumpla que salen de nosotros, pero no todos proceden de nosotros. Amén. Fíjense que salen del mismo pueblo de Dios, pero no son del pueblo de Dios. La pregunta es, ¿quién los sembró allí? La parábola del trigo y la cizaña. Dice la Biblia que Dios siembra el trigo, y dice la Biblia que el enemigo viene y siembra la cizaña. Y Cristo explica esa parábola y dice, la cizaña la planta el propio Satanás. ¿Ven? El enemigo. O sea que entonces no todo el que va a una iglesia, no todo el que predica, no todo el que ora y reprende es de Dios. Amén. Porque los brujos también reprenden en el nombre de Jesús. Y hay brujos poniendo mano y la gente cae. Imagínense. Y no significa que sea de Dios. Entonces tenemos la capacidad de discernir entonces la copia del original. Tenemos esa capacidad.
La Biblia es la única capacidad que nosotros tenemos. Sí, porque hay mucha gente que escucha una falsa profecía, escucha una falsa enseñanza, y entonces voy a orarle a Dios para ver si esa profecía es de Dios o no. Así no funciona, porque puedes escuchar otra voz aún más engañosa. Funciona es filtrándola por la Biblia. Amén. Por la Biblia. Esto no voy a para ver qué me revela Dios, si esa profecía es de Dios o no. Así no funciona. Para eso Dios dejó su palabra. El día que el pueblo de Dios, un líder, eche la Biblia a un lado y le dé prioridad a la revelación, allí entró el engaño. Amén. El engaño entró enseguida. Ahora, yo quiero enseñarles algo aquí entonces, porque Satanás engaña a la humanidad y engaña al mismo pueblo de Dios, a los que no tienen conocimiento. La Biblia dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Pero la Biblia enseña que se levantan ¿de dónde? Del mismo pueblo. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, dijo lo siguiente: de entre ustedes mismos se levantarán lobos rapaces, y dice, y no perdonarán el rebaño, enseñando toda clase de falsas enseñanzas. Dice que no van a perdonar el rebaño, pero dice que van a ser lobos rapaces. Amén. Por ejemplo, el propio Satanás está lanzando un ataque muy fuerte a la humanidad con el engaño, pero para la iglesia en este tiempo, la iglesia a nivel mundial, Satanás está enviando tres clases de espíritus. En primer lugar encontramos el espíritu de apostasía. En segundo lugar encontramos el espíritu de falsos cristos, y encontramos el espíritu de falsos profetas. Satanás está enviando esas tres clases de espíritus para derribar iglesias cristianas, para derrumbar liderazgos. Amén. Para que la gente no diga tú eres una bendición, sino tú eres una maldición. Amén. Pero entonces, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de esos tres clases de espíritu? Y en primer lugar quiero darles un desarrollo acerca del espíritu de apostasía. Amén. Hoy quiero extenderme un poquito más, porque es necesario que el pueblo conozca ese tema, y también los que nos están viendo por la transmisión es necesario que conozcan este tema. Amén. El espíritu de apostasía. Por ejemplo, ¿cómo entra el espíritu de apostasía? Más adelante le voy a dar la definición. ¿Cómo entra el espíritu de apostasía? En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Dios le dice a Timoteo, vamos a la palabra de Dios, vamos a leerlo. ¿Lo tiene aquí? ¿Cómo entra el espíritu de apostasía? El espíritu de apostasía, mire cómo entra, dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, en los días finales, algunos apostatarán de la fe. Esa palabra apostatar es desviarse. Dice apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo entra el espíritu de apostasía? Dice que los líderes van a ¿qué? A escuchar. ¿Qué van a escuchar? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Así es como inicia la apostasía. Por ejemplo, hay líderes que están dudando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Hay líderes que dudan acerca de la resurrección de los muertos, y eso es peligroso, porque entonces Satanás va a abrir ese escenario y va a absorber a ese líder.
Y entonces hacen un retiro, y precisamente en ese retiro hay un lobo rapaz. Y ese líder, cuando regresa después de 3 días, entonces afirma más que el arrebatamiento no es de Dios, afirma más que la resurrección no es de Dios. Amén. Y entonces comienzan a afirmarse, escuchando ¿a qué? Espíritus engañadores. Dios nos demanda es a escuchar su palabra, no a los espíritus engañadores, y tampoco a las doctrinas de demonios. Amén. Fíjense que lo habla literalmente, doctrinas de demonios. Hay muchos líderes escuchando a los demonios hablarle al oído, a la mente, al corazón. Por eso entonces usted ve que los púlpitos predican muchas locuras. Es precisamente por eso. Amén. Ahora entonces vamos a la segunda carta de Timoteo. Quiero enseñar entonces más la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo del 1 al 4. Dice la Biblia: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad del oído y se volverán ¿a dónde? Puro cuento, pura mentira. Amén. Fíjense que lo que nos demanda Dios, dice que tenemos que ¿qué tenemos que hacer? Predicar la palabra en el tiempo y fuera del tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina o enseñanza bíblica. Amén. Porque entonces dice Dios, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En pocas palabras, va a venir el tiempo donde mucha gente que está yendo a la iglesia, que no quiere recibir, ¿qué cosa? La sana doctrina. No va a querer recibir la verdad, o no van a resistir la verdad. ¿Por qué? Mira lo que dice: sino que teniendo ¿qué cosa? Comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias. Fíjese cómo dice: tendrán comezón de oír, que el maestro al que ellos quieren les diga que sí se puede fornicar, les diga que sí se puede pecar, les diga que sí se puede mentir. Amén. Estos personajes, como tienen comezón de oír y no soportan la verdad, entonces quieren escuchar a los maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Pero hay algo más que dice la Biblia. El versículo 4 dice: apartarán ¿qué cosa? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Miren acá, esta es la verdad. Y dice ¿qué cosa? ¿De dónde? Del oído. Y se volverán ¿a dónde? A las fábulas, a los cuentos, a las falsas revelaciones, a las mentiras. Pero dice que no van a querer, ¿van a qué? A apartar la verdad. O sea, no van a querer escuchar la verdad de la palabra de Dios. En muchos lugares me invitan a orar, y entre ellos hay mucha gente cristiana. Y cuando escucho que dicen, lo que pasa es que en mi iglesia me están enseñando esto y esto otro, yo enseguida les digo: un momento, la palabra de Dios no dice eso. Y me responde lo siguiente: no, yo no quiero que me hables de doctrina, yo me entiendo solito, o yo me entiendo solito. No quieren que le hable de doctrina, pero si quieren que les ore, imagínense eso. Entonces, el espíritu de apostasía, el espíritu de apostasía se encarga, o el propósito del espíritu de apostasía es distorsionar la palabra de Dios. Es el propósito del espíritu de apostasía. ¿Cuál es?
distorsionar la palabra de Dios. Y entonces vamos a confirmarlo en la segunda carta de Pedro, Nuevo Testamento. La segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Lo tiene allí? Dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué hubo? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Qué va a haber ahora también? Falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones o sus enseñanzas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso que hoy en día usted ve que gente cristiana y no cristiana comienzan aquí a blasfemar en contra de la iglesia cristiana por causa de estos lobos, por causa de estos herejes. Amén. Por causa de estos lobos rapaces o lobos disfrazados de ovejas. Entonces el camino de la verdad es blasfemado. Hay mucha gente que dice: yo no quiero saber nada de los cristianos, porque allá atracan con la Biblia. Y no son todas las iglesias cristianas. Hay que hacer la aclaración. Amén. Pero aquí hay algo muy interesante que dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice allí que estos falsos maestros que van a introducir, dice, encubiertamente herejías. Encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es encubrir? Por ejemplo, míreme acá. Vamos a suponer que esta hojita es la herejía. ¿Esta hojita qué es? La herejía. Dígalo. ¿Qué es esta hoja? La herejía. Dígalo duro. La herejía. Es un sancocho montón para moverlo. Esta es la herejía. Y esta es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué es? La palabra de Dios. Pero dice allí que estos falsos, dice que van a ¿qué? A encubrir la herejía. ¿Dónde van a encubrir? La palabra. En la Biblia. Amén. Hay muchos cristianos que tienen hasta chance de verdad metidos entre la Biblia. ¿Qué es encubrir una herejía? Por ejemplo, Satanás sabe, o los líderes, los falsos saben, que para poder sacarle el dinero a la gente y dejarlo sin plata, tienen que hablar verdades. Esa es una herejía. Amén. Por ejemplo, cuando Satanás, en una de las tres tentaciones, cuando Satanás tienta a Jesús, lo lleva a lo más alto del templo, y Satanás le dice a Cristo: tírate abajo, porque escrito está. Le citó el versículo 11 y el versículo 12 del Salmo 91. Escrito está: tus ángeles andarán cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, y te van a guardar. Pregunta: ¿Satanás le dijo la verdad a Cristo, sí o no? Claro que sí. Versículo 11 y versículo 12, 11 y 12. Satanás le dijo la verdad. Eso es contado como encubrir. ¿Dónde estuvo el error o la herejía de Satanás? Tírate abajo. Amén. Y Cristo le responde: escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Escritura con escritura se puede refutar? Sí. Mire la apostasía o la distorsión de la palabra de Dios que Satanás le dio al versículo 11 y el versículo 12 del Salmo 91. Mire esa distorsión. Amén. Ese es el propósito del espíritu de apostasía: distorsionar la palabra de Dios. Por eso es que en muchos púlpitos hay mucho pueblo de Dios que ya no se resiste, porque le dicen: Cristo sana, Cristo salva, Cristo restaura, Cristo va a convertir
a tus hijos, los va a rescatar. Y la gente, amén, gloria a Dios, aleluya, comienzan a aplaudir. ¿Son verdades de Dios, sí o no? Claro que sí. Pero al final te dice, tienes que hacer un pacto de 300,000 pesos. Ahí está la alegría. Pero primero que hizo, bombardeó al oyente con verdades. Ese es el propósito del espíritu de apostasía. Porque llega un momento de tantas verdades que te está soltando que ya tú te la crees. Y al final, ahora tienes que dar 200, 300,000 pesos. Ya la gente está completamente convencida. Así es como trabaja el espíritu de apostasía, que distorsiona la palabra de Dios. Pero escritura con escritura se puede refutar la distorsión de la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos aquí. Un personaje muy reconocido a nivel mundial, voy a reservar el nombre. Muy reconocido a nivel mundial. Dijo él que el pecado original de Adán y Eva y la razón del por qué Dios los sacó del huerto del Edén o del paraíso fue porque Adán y Eva no dieron el diezmo a Dios. Imagínense eso. Yo leo el pasaje bíblico y ahí no me está diciendo que no fue porque dieron el diezmo. No está diciendo eso. Habla de un fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta allí. ¿Qué fruto es? No lo sabemos. ¿Una manzana? Mentira del diablo. Es un fruto y punto. No sabemos cuál es ese fruto. Pero era una simbología que estaba allí, que estaba dedicada para probar la obediencia de Adán y Eva. Punto. Ellos desobedecieron y entró toda tribulación a la humanidad. Amén. Entonces, mire lo que dijo este personaje, que el pecado fue porque ellos no dieron el diezmo. Y entonces, cuando dice eso, la gente que hizo comenzaron a aplaudir. ¿Por qué? Porque primeramente les lanzó un montón de verdades. Otro personaje también muy famoso dijo en una ocasión, en el tema o en la historia, cuando Dios maldice a la higuera y le dice, nunca más nazca fruto de ti. Este personaje dijo lo siguiente, que Jesús usó un mal ejemplo para nosotros. Porque entonces nosotros tenemos demasiado poder a la lengua, aún de hacerle daño a nuestros enemigos con nuestra lengua. Imagínense eso. Jesús está hablando de un fruto, de un árbol, punto, de una cultura. Habían árboles que en ese tiempo, cuando no daban fruto, era mejor cortarlo porque ya no iban a dar fruto. Por ejemplo, el árbol de mamón que está allí, eso no da fruto. Porque ¿por qué no lo cortamos? Bueno, solo más adelante se va a cortar. Pero en ese tiempo, ¿por qué los cortaban? Porque en ese tiempo la economía de la nación de Israel estaba representada en la agricultura y la ganadería. Así que un árbol que no producía fruto, ¿qué era? Era cortado. ¿Por qué? Porque estaba ocupando un lugar que otro árbol podía sembrarse allí y sí podía dar fruto. Amén. O era sinónimo de que era una disminución para su bolsillo. Entonces dice que Jesús usó un mal ejemplo para nosotros. Imagínense eso. La creación diciendo al creador, te equivocaste. Bien peligroso eso. Amén. Ahora bien, hay otro personaje más. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, un mago, dice la Biblia que los apóstoles oraban, el Espíritu Santo caía y las personas comenzaban a hablar en lenguas. Y entonces este mago dice, le ofreció dinero a Pedro, le ofrece dinero. Y le dice,
yo quiero que tú me des de lo que tú tienes para que todo aquel que yo le dé, le ore, le imponga las manos, también reciba el poder de Dios. Y Pedro dijo, tu dinero perezca contigo. Un personaje, hablando de ese pasaje, dijo, Pedro se equivocó. Porque así dijo, porque al menos el brujo estuvo dispuesto a dar un donativo por el movimiento del Espíritu Santo. Entonces, mire lo que la iglesia hoy en día se está enfrentando. Amén. Un donativo o una ofrenda para comprar la unción del Espíritu Santo. Y hoy en día lo están haciendo así. Hoy en día le están diciendo a las personas, ¿quieres que tu hogar se restaure? ¿Quieres sentir más la unción de Dios? ¿Quieres que tus hijos se salven para Cristo? Haga un pacto de 300,000 pesos. Es lo mismo. Hay mucha gente que se está creyendo esto. Amén. Que tienen una venda. ¿Por qué? Porque hay una manipulación allí. Amén. Ahora, vamos entonces a introducirnos un poquito más, porque por ahí hay una falsa profeta que es muy reconocida, y esta falsa profeta dice que su espíritu, el espíritu de ella, constantemente se sale, vaya abajo al infierno, o como le llaman ellos, el inframundo, y Jesús con ella, es una mujer, Jesús con ella, al lado de ella, Jesús comienza a luchar, y ella también luchando, dice ella, con su espíritu, que su espíritu se sale. Aquí es eso. Y comienza ella a darse puño y patada con los demonios. Y constantemente ve a Jesús. Y ahora más adelante, cuando vayamos a ver los espíritus de falsos cristos, ahí nos vamos a dar más cuenta aún de ese tema. Entonces dice ella que su espíritu se sale. Imagínense. Pregunta si esa es la labor del Espíritu Santo. Esa es la labor de los ángeles de Dios. La Biblia enseña que en el ámbito espiritual la guerra es entre demonios y ángeles de Dios. Amén. La Biblia enseña que en el ámbito espiritual, una vez que Jesús asciende a los cielos, la Biblia dice que Él es el Espíritu Santo de Dios y Satanás. Amén. Pregunta, ¿será que mi espíritu se puede salir constantemente como ella enseña? Pareces una bruja más bien. Amén. Tengo que decirlo así. Ni aún los brujos tienen esa capacidad, ni aún las brujas tienen esa capacidad de que su espíritu se salga según ellos. Jesucristo dijo, yo tengo poder para poner la vida y volverla a tomar. El único que resucitaba muertos era Dios, es Cristo. Amén. Nadie tiene la facultad en sí mismo, ni aun el propio Satanás, de sacar un espíritu, el espíritu de un cuerpo. Ese poder es atribuido solamente a Dios. Por eso cuando Lázaro fallece, ¿por qué no buscaron una bruja para que la bruja hiciera regresar el espíritu? ¿Por qué no buscaron a Satanás para que Satanás regresara el espíritu? Jesús fue el que entró en escena y dijo, Lázaro, sal fuera. El único que tiene ese poder se llama nuestro Señor Jesucristo. De nuevamente traer un espíritu que se ha ido, un alma y un espíritu que se ha ido del cuerpo en el momento de la muerte. Amén. Lo demás es pura fábula, como lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo, pura fábula, puro cuento, puro invento de la gente, puro invento del diablo. Amén. Y hoy hay muchos líderes, hay muchas mujeres, lo que pasa es que ella es mi ejemplo, porque una vez mi espíritu también se salió en la madrugada, y fui a Cúcuta, y fui a Bogotá, visité a mi tía. Incluso otros se han atrevido a decir que su espíritu se sale y entonces van a la casa de fulano o de prensejano y le hacen el aseo, porque la hermana no hace mucho aseo. Eso es diabólico, satánico eso.
Y la gente le sigue, porque eso está escrito. Dice, muchos seguirán sus falsas enseñanzas. Entonces se da cuenta en el terreno en que la iglesia se está metiendo, y que la iglesia cristiana tiene que prepararse a nivel mundial, porque entre más avance el tiempo, los meses, los años, la apostasía se va a aumentar más. Amén. Ese es un tema que está en la Biblia. La apostasía es algo que nosotros estamos viviendo en vivo y a todo color, y esto se va a aumentar más. Los shows se van a aumentar más, las falsedades se van a aumentar más, las locuras se van a aumentar más. Amén. Y lo único que nos puede defender es el Espíritu de Dios, es la palabra de Cristo. Amén. Ahora voy con los espíritus de falsos cristos. Vamos a Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 5. Espíritu de falsos cristos. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y a muchos engañarán. Imagínense. Hoy en día, en la actualidad, se han levantado más de 20 personajes que se dicen que son el Cristo, y le siguen multitudes. Amén. En la India, en Perú, en México, en Ecuador y en muchos países se han levantado personajes, más de 20 personajes diciendo que son el Cristo. Hace aproximadamente casi 20 años atrás se levantó un personaje que fundó una religión llamada Creciendo en Gracia. Ese personaje primero se dijo que era Pablo, después que era Cristo, y por lo último dijo que era el anticristo. Estaba bien embolatado, no sabía ni quién era. Falleció y ahora quedó la esposa, Lisbeth, de Barranquilla. Usted lo busca en YouTube y le va a aparecer allí. Ahora dice, como es una mujer, ahora dice que Cristo es una mujer y que ella es Cristo. Y tiene seguidores y seguidoras también. Dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo soy el Cristo, y a muchos, pero dice a muchos. Amén. Por ejemplo, este tema que hoy se está tocando aquí, si al lado se abre un concierto cristiano, te aseguro que el concierto cristiano va a ser de 50,000 espectadores. ¿En serio? Y este tema lo dejan de lado. ¿Por qué? Porque emocionalismo. Ojo, no estoy diciendo que las canciones producen emoción. Ojo acá. Lo que estoy dando a entender es que hay mucha gente que está soltando la verdad y está abrazando la mentira. Hay mucha gente que no le camina a la palabra de Dios, pero sí le camina a otras cosas. Eso es lo que estoy tratando de decirle. Amén. Ahora, versículo 23 al 27. Dice la Biblia. Entonces, hablando de Cristo, hablando del propio Cristo, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún. Y quiero detenerme aquí. Versículo 5 dice que Satanás, ¿qué va a hacer? Va a engañar. ¿Qué va a hacer Satanás? Va a engañar. Pero aquí dice que va a engañar, si fuere posible,
aún si fuere, no que los va a engañar, dice si fuere posible. Amén. ¿Por qué? Por los grandes milagros y los grandes prodigios que estos personajes van a hacer. Amén. Porque hoy en día hay mucha gente predicando de Cristo, pero no el Cristo de la Biblia, el Cristo del dinero, el Cristo que ellos inventaron, claro está. Amén. La Biblia dice, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses, dice, muchos van a predicar a Cristo por contienda, por competencia. Amén. Pero otros predican a Cristo de buena gana o de buena voluntad. Entonces, dice allí que aún si fuera posible a los escogidos de Dios. Entonces hay que hacer una gran separación. A nivel mundial en las iglesias, cuando se levantan estos personajes predicando un Cristo distorsionado, ¿qué van a hacer? Van a engañar a muchos. Pero luego dice, y aún si fuere posible a los escogidos de Dios. O sea que hay una gran diferencia. ¿Quiénes son esos escogidos de Dios? Los que aman la palabra de Dios. Amén. Los que aún con errores seguimos practicando la palabra de Dios. Esos son los escogidos de Dios. Los escogidos de Dios prefieren tomar una hora para escuchar enseñanza, para escuchar palabra de Dios. El que es fácil de engañar no quiere escuchar una hora de la palabra de Dios. Quiere otra cosa. Quiere que le pongan mano y que caiga. Y no significa que eso sea malo. Amén. Porque no les gusta la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de estos espíritus de falsos cristos? El propósito es distorsionan el carácter de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Distorsionan el carácter de Cristo. Amén. No como dicen muchas religiones, que ellos son los representantes de Cristo aquí en la tierra. Mentira del diablo. Amén. El representante de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchos que se están tomando esa autoridad y dicen yo represento a Cristo. La persona que representa a Cristo tiene que hablar contundentemente en contra del pecado. La persona que quiere representar a Cristo tiene que hablar contundentemente que el único que se debe adorar es a Jesús. Amén, porque eso enseña la Biblia. Entonces muchos ocupan ese lugar y cuando comiencen a predicar de Cristo, al final le dicen a la persona, ahora tienes que hacer un pacto de 300,000 pesos. Allí distorsionan, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque están enseñando a un Cristo que para que haga milagros, haga sanidades, libérate al cautivo, rescata a tu familia, hay que darle dinero. Cristo no es brujo. Diga conmigo, Cristo, dígalo, Cristo no es brujo. No es brujo. Los brujos son los que hacen eso. Una persona va donde un brujo para que le haga maldad a otra persona. El brujo lo primero que le va a decir es, dame tal cantidad de dinero. Dios no trabaja así. Dios trabaja es a través de la fe, a través de la gracia, a través del arrepentimiento de las personas. Amén. Yo leo la Biblia y en la Biblia yo nunca llegué a los apóstoles de Cristo ni al propio Cristo que para aquel que necesitara un milagro, una sanidad, nunca les pidió dinero. Nunca. Eso en la Biblia no va a aparecer. Pero hoy en día hay mucha gente, muchos púlpitos predicando de un Cristo, pero que a ese Cristo hay que darle dinero. No es para Cristo, es para ellos. Por
Por eso entonces el propio apóstol Pedro dijo que harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. ¿Qué harán? Mercadería. Amén. Dice que por amor al dinero, por la ambición del dinero, van a hacer una mercadería. Pero dice con palabras fingidas. Cristo sana, Cristo restaura. Pero si ahora te quieres llevar tu bendición, sella esta palabra con una ofrenda. Imagínense. Dice que harán, ¿qué cosa? Una mercadería. Por ejemplo, en el mercado usted ve de todos los productos, de todos los artículos. Pero para poder usted tener acceso a alguno de esos artículos, usted tiene que dar un dinero. Y la Biblia dice que harán mercadería. Amén. Eso lo estamos viendo a nivel mundial. No en todas las iglesias, en muchas. Se está viendo eso. Están vendiendo los milagros de Dios como si Dios fuera brujo. Los venden. Hoy en día traen a muchos cantantes que están torcidos. En ese tiempo, cuando se usaba el CD, y traen estos cantantes, entre comillas, cristianos, y entonces le decían: ¿quién quiere aquí llevarse doble bendición? El CD vale 40,000 pesos, pero yo estoy dando en total 80,000 pesos. Si me compras el CD por 80,000 pesos, tu familia se va a convertir a Cristo. Imagínense esa gran mentira. Y la gente se levantaba comprando el CD por 80,000 pesos. Eso se ve hoy en día, y mucho más. Diga conmigo, mucho más. Mucho más. Distorsión del carácter de Cristo. Amén. Ahora usted ve por las redes sociales las falsas apariciones supuestamente de Jesús en las nubes. ¿Qué es eso? Espíritus de falsos cristos. Y hay cristianos que me envían esa foto y dicen: mira, Leo, mira, ese es Cristo. Yo le envío este pasaje. Cristo dijo: si algunos dijeren, mirad, allá está el Cristo, no le crean. Amén. O sea, la enseñanza de Cristo es muy clara. Hay mucha gente que dice: hoy en la noche, hoy en la madrugada, vi a Cristo. Aquí es. Pero la persona sigue en su pecado. Vio a Cristo, pero todos los fines de semana sigue emborrachándose. Y vio a Cristo. Amén. Pregunta: ¿será que Cristo en este tiempo se puede manifestar? Pregunta: ¿será que Cristo en este tiempo se puede manifestar? Diga conmigo, no. Cristo dijo: les conviene a ustedes que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo se derramó en el día de la fiesta de Pentecostés, donde se daban los primeros frutos de la cebada, que no era dinero. Amén. Ahora, fíjese bien aquí. Jesús de Nazaret, él mismo está diciendo: se levantarán falsos cristos y a muchos engañarán. Entonces, Jesús se puede manifestar en este tiempo a una persona, a una niña, a un padre de familia. Diga conmigo, no. Hay muchas religiones por allá afuera que constantemente pasan viendo a Cristo. Mentira del diablo. Porque Jesucristo lo primero que advirtió, ¿cuál fue? En Mateo 24: se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos. Y entonces Jesús dice en su palabra, versículo 26, estamos en Mateo 24, ¿verdad? Versículo 26, dice el propio Señor Jesucristo: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, están en los aposentos, no crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
lo que Cristo está diciendo aquí, primero advierte, se van a levantar falsos cristos, y después Cristo dice, si en un tiempo específico alguno dice, se me apareció Cristo, veo a Cristo en las nubes, soñé con Cristo, dice el propio Jesús, eso es engaño. Y ahora aquí Jesús dice, yo me voy a hacer visible una vez más en mi segunda venida. Apocalipsis capítulo 1 dice, y todo ojo le verá. Amén. En este tiempo Cristo no se está manifestando ni apareciendo a nadie. Todas esas apariciones por ahí son demonios. Satanás copia. Satanás es una copia. Él copia todo. Amén. Entonces es peligroso que estas personas estén constantemente diciendo que ven a Cristo. En Brasil están tomando un testimonio, y ese testimonio recorrió a muchas naciones, y a mí me enviaron ese testimonio, y lamentablemente muchos cristianos mandaron ese testimonio y dieron fe que es real. Era una niña que estaba enferma en Brasil, y era una enfermedad incurable, y esta niña cuenta de que Jesús entró a su habitación de noche, y Jesús, esto dice ella, Jesús se dirigió, tomó un vaso con agua y se lo dio, y le dijo, tómatelo. Y cuando ella se lo tomó, quedó completamente sana. Y la gente aplaudiendo, dieron el testimonio en muchas congregaciones. Pregunta, ¿eso es verdad o es mentira? Eso es mentira, según la Biblia es mentira. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces Satanás usó una niña? Para que nadie la señale, para que nadie vaya en contra de ella. Esa es la estrategia de Satanás. Amén. Hoy en día hay muchos líderes muy famosos por redes sociales, por la televisión, que dicen que constantemente están viendo a Jesús, pero son los personajes que predican más falsedad a nivel mundial. ¿Tengo o sigo? Como con los espíritus de falsos profetas. La función de estos espíritus de falsos profetas es distorsionan el mover de los dones espirituales, copian la unción, el fuego del Espíritu Santo, copian el mover del Espíritu Santo. Eso es lo que hacen ellos. Y distorsionan el ministerio del profeta. Amén. ¿Qué hacen? Distorsionan el ministerio del profeta. Allí mismo Mateo 24, pero versículo 11 ahora. Y versículo 24. Mateo capítulo 24, versículo 11 y versículo 24. Creo que dice la Biblia. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez está la expresión a muchos, no un puñado, no, a muchos. Y versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Falsos profetas o espíritus de falsos profetas. Yo dije que distorsionan el ministerio del profeta. Por ejemplo, en congregaciones, yo he visto está el pastor y la pastora, se levanta la hermana y dice, así te dice el Señor, y entonces le atribuyen, esa es la profeta de la iglesia. Amén. Eso es solamente un don profético, pero no es profeta. Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12 habla de dones espirituales,
Efesios capítulo 4 habla de los ministerios, 5 ministerios que el mismo Jesús constituyó: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Entonces, ¿qué es un profeta? Porque hoy en día en muchas iglesias, así te dice el Señor una vez, esa es la profeta de la iglesia. Pero usted le hace una pregunta a la profeta de la iglesia acerca del capítulo 13 del libro de Apocalipsis y no te lo sabe explicar. Y es profeta. El ministerio del profeta tiene una capacidad de tomar la Biblia y escudriñar las profecías que se cumplieron, las que faltan por cumplirse y las que son de cumplimiento continuo. Eso es lo que es un profeta. O sea, el profeta te va a hablar de la Biblia acerca de los eventos futuros, o conocido en teología como la escatología. Eventos acerca del futuro. Amén. En pocas palabras, un profeta tiene la capacidad de escudriñar el libro de Apocalipsis y enseñártelo de una manera comprensible. Eso es un profeta. Amén. Yo siempre le digo a las personas que me topo de muchas iglesias, y no es para causar rivalidad, me dicen: lo que pasa es que en la iglesia hay una profeta. Ah, sí, es profeta, sí, pero cuéntame, ¿pero por qué el profeta? No, porque ella dice, así dice el Señor. ¿Y tú quieres saber realmente si es profeta o no? Hay una pregunta acerca de Ezequiel 38, Ezequiel 39, Mateo 24, Apocalipsis capítulo 20, para ver qué te va a enseñar. Todo lo contrario, se enreda más. ¿Por qué? Porque esto es como una corriente. Estos son vientos que vienen de tiempo en tiempo, donde se decía a las personas, cuando la persona decía, así te dice el Señor, de una vez, profeta. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cuando usted lee la Biblia y dijo, así dice la Escritura, y dice Dios al profeta Jeremías, al profeta Isaías, así ha dicho Jehová. Entonces, supuestamente se levantan los que se autoproclaman profetas dentro de iglesias. Así te dice Jehová. Y ya son profetas. Y la pregunta es, aún le hacen la pregunta uno a esas personas y le dice que es un profeta y no te responde. ¿Cuáles son las funciones de un profeta? ¿Cuáles son las características de un profeta? Y no responde. Amén. Entonces, mire usted que estos espíritus de falsos profetas están filtrados en muchos púlpitos, donde mucha gente se autoproclama profeta sin conocer la profecía bíblica. Eso es peligroso. Amén. Por ejemplo, el llamado mío es pastor. Yo sé la preparación, las características, las funciones. Amén. Pero nadie puede llevar esas funciones, cumplirlas en un 100%, porque somos seres humanos. Amén. Si yo le saco a usted toda una enseñanza acerca de lo que es un pastorado, usted va a decir, yo mejor me quedo cantando. Persona que tenga un don profético o un don de palabra de ciencia, un don de palabra de sabiduría, un don de discernimiento de espíritu, tiene que prepararse en esa área, pero bajo el conocimiento de la palabra de Dios. Porque por ahí yo me he topado con mucha gente diciendo, lo que pasa es que Dios me usa a mí en profecía, Dios me dio un don profético. Y yo le digo, ¿y qué es un don profético? No, yo tengo un don profético. Pero sí, pero que un don profético no me saben responder. Distorsiona el movimiento del Espíritu Santo de Dios. Hay mucha gente que dice, yo tengo el don de discernimiento de espíritu y el don de palabra de ciencia.
Don de palabra de ciencia es que Dios revela el pasado, presente y futuro de lo que le está aconteciendo a esa persona. La persona está a mi lado. ¿O qué tipo de demonio está en esa persona? Si un espíritu de locura, de muerte, de enfermedad, etcétera, etcétera, de brujería, hechicería. Amén. Y esos dones espirituales se mezclan. Pero hoy en día hay mucha gente, yo lo he visto, yo lo he visto, he presenciado todo eso, donde está la persona endemoniada ahí y el líder dice: Dios me está diciendo que ese es un espíritu de locura, traigan aceite y agua, una jarra. La persona anda ahí sentada endemoniada y le tiran chócoro de agua con aceite a la persona. Lo que pasa es que Dios me está diciendo: yo tengo que pegarle 3 bibliazos para que el demonio salga. ¿En serio? Yo he visto eso. Hasta puño le pegan a las personas. Inclínala. Y cuando inclinan a las personas, ahí le va a matar por caso. Sale en el nombre de Jesús. ¿En serio? Yo he estado ahí, he visto todo eso. ¿Qué pasa allí? Distorsión de los dones espirituales. Dios no habla en contienda. Dios no habla en división. ¿Usted quiere conocer la voz de Dios? Hay un tema que Dios me ha dado. Vamos a ver, si Dios me lo permite, predicar el próximo domingo, entre 1 mes o 2 meses, cuando Dios me lo señale. ¿Cómo habla? Dios no habla en división ni en contienda, ni en chisme, mucho menos. Dios no es chismoso. Diga conmigo: Dios no es chismoso. Dios no es chismoso. Cuando Dios va a hablar, Dios nunca va a hablar para traer división a su propio pueblo. No. Entonces por ahí mucha gente diciendo: es que Dios fue quien me habló. Fue Dios. Ay, ¿por qué Dios te habló? Le pasa que cuando Dios me está hablando, yo vi una luz. Así dicen muchos. ¿Cómo sabes tú que eres Dios? Es Dios porque cuando Dios me estaba hablando, yo sentía el fuego. Pero fue Dios que te habló, ¿sí o no? Sí, porque cuando Dios me estaba hablando, yo comencé a temblar. Así dicen muchos. La única manera como nosotros sabemos si fue Dios quien me habló o no, es que lo que Dios me diga a mi corazón, a mi oído, es que vaya de acuerdo a su palabra. Es la única manera. Amén. Porque hay mucha gente diciendo: ¿será que fue Dios que me habló? Voy a pedirle confirmación a Dios. Si Dios te habló y le vas a pedir confirmación, significa que estás dudando. Y eso es peligroso, porque Satanás gana ventaja allí. Amén. Entonces mucha gente haciendo muchas locuras por ahí. Y también, ¿qué hacen estos espíritus de falsos profetas? Copian el movimiento de la unción del Espíritu Santo de Dios. En muchas congregaciones mucha gente cayendo, pero no es el Espíritu Santo. A veces es la emoción. A veces es el líder que tumba, le pegan la bambeta a la persona en la frente para que caiga. A veces usted ve por la televisión, ¿verdad?, 200 personas con sus manos levantadas y el predicador dice: reciban. Y al parecer todos caen. No todos caen ahí. Hay unos cuantos que caen, sino que como el que está atrás no va a caer, imagínense, le cae y ahí comienza la gente para ganar. Amén. ¿Me detengo o sigo? Quiero dar varios testimonios aquí de cosas que yo he visto. Por ejemplo, me encontré con una pastora y esa pastora me dice lo siguiente: yo estaba enferma, estaba con una rasquiña en mi cuerpo y tenía que salir, y cuando iba a salir algo me detuvo y escuché la voz que me dijo: toma un medicamento, una pastilla, una aspirina, machúcala.
Échale un poquito de aceite de oliva y te la echas en el cuerpo y la rasquiña se va a ir. Y yo lo hice así, hermano, y la rasquiña se fue. Dios no es José Gregorio o José Demonio. Amén. La Biblia dice que por las heridas de Cristo el enfermo fue sano. Amén. Para eso entonces Dios dejó a los médicos. Amén. El profeta Ezequiel dice que Dios, las plantas que hizo, las hizo también con un potencial curativo. Hasta allí. Amén. Entonces mucha gente haciendo locuras, escuchando voces según los dones espirituales, pero no es Dios. En una ocasión, muchos años atrás, a un familiar, un personaje le estaba orando, mandó a buscar una ponchera llena de agua, le echó creo que sal, aceite, comenzó a orar, a reprender. Ese familiar se iba a inclinar y le dijo: no te inclines, porque si te inclinas, vas a ver el rostro de tu enemigo reflejado en el agua. Dios no es brujo. Amén. Dios no es hechicero. Cristo dijo que hay que amar a nuestros enemigos. Amén. Y muchas veces, en muchas ocasiones, Dios no le va a revelar a su hijo o a su pueblo quién es el enemigo. Porque Dios sabe que si, por decirlo así, en 50 personas que se congregan y Dios le revela a 20 personas que se congregan quién es el enemigo, imagínense, puño y patada después que se acabe el culto. Directico cuando el enemigo: porque tú eres el que me está haciendo esto, porque tú eres la que me está robando a mi marido. Aquí han venido un poco, hace como 8 años atrás aproximadamente. Aquí venían. Es que yo quiero que Dios me revele quién es que me está haciendo lo malo. Aquí viene una jovencita, unos 18 años, le echaron brujería, la trajeron, empezó a orar por ella, etcétera, etcétera. Después me senté con la mamá, ella, y me preguntaron: ¿quién es? Y yo no soy Dios para saberlo. Es mejor que no te diga, porque como yo me llegué a entrar la coja por el cuello, se fue, nunca más vino. Supuestas manifestaciones de los dones espirituales. Nosotros, mi familia y yo, tenemos para hablar acerca de esto por meses. Amén. Hubo una que llegó y dijo: lo que pasa es que Dios me reveló que para que ustedes puedan ser bendecidos, primeramente el primogénito se tiene que convertir en la bendición de Dios. Amén. Actualmente la está viendo la bendición de Dios. Amén. Está viendo la iglesia de Cristo. Amén. ¿Dónde está el primogénito? Todavía está ahí en Venezuela. Todavía no es cristiano. Mentira del diablo. Peor aún, en ese tiempo que nos convertimos a Cristo, había una situación bien crítica. Y vino un personaje diciendo: Dios me reveló que hay que reprender el espíritu glotón de ustedes. Imagínense. Hay que reprender el espíritu de barriga vacía, ¿sí? Entonces mucha gente que dice muchas locuras. Muchas locuras por ahí. Amén. Y termino con esto. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Testimonio de Cristo. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o bajo maldición. Segunda de Timoteo. Estoy concluyendo con estos pasajes. Segunda de Timoteo, capítulo 3,
versículo del 12 al 16. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué nos da esa preparación? La escritura. Amén. Es la escritura. Allí mismo el capítulo 4, pero ahora del versículo del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Colóquese de pie en esta mañana. Colóquese de pie. Gracias, Jesús. Levante sus manos ahí donde está. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Jesús, por la preparación que nos das, por la capacitación que nos das. Oh, Dios mío, tu pueblo es atacado, bombardeado por estos falsos líderes que han profetizado, han enseñado mal al pueblo, y por causa de estos personajes tu camino es blasfemado, es señalado. Pero aquí estamos, Dios, y también un pueblo a nivel general, a nivel mundial, que se sigue preparando, Dios, para enfrentar la falsedad, para enfrentar la mentira, para enfrentar el engaño, para enfrentar la apostasía, la herejía, los espíritus de falsos cristos, de falsos profetas. Aquí estamos, Dios. Necesitamos de ti, amado Dios. Necesitamos de tu palabra para poder avanzar, para poder seguir adelante. Bendito Dios, bendito Salvador. Aquí estamos. Levántanos, Dios, a creer en tu palabra, a amar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Oh, bendito Dios, bendito Salvador. Aquí estamos, Dios. Sin duda alguna, muchos de los que estamos aquí hemos sido afectados con falsas profecías, con falsas enseñanzas, con falsas revelaciones. Son demonios que atacan, son demonios que se filtran. Pero aquí estamos, Dios, tomando la autoridad que tú nos das. Levantamos nuestras manos, levantamos nuestra voz, ordenándole a esos demonios que salgan fuera. No solamente, Dios mío, de la iglesia Puertas Celestiales, sino también de tu iglesia a nivel general. Le ordenamos a esos demonios que salgan fuera, fuera, fuera. Suelta las mentes de los líderes, suelta las almas de los líderes. Ahora las mentes, suéltalos ahora, suelta las mentes
de las ovejas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Oh Dios mío, quita las vendas de la mente, las vendas de los ojos. Dios, quítalas, Dios. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. De los que están aquí, si alguno sufrió una filtración de esas falsas profecías, falsas doctrinas, los que nos están viendo también por la transmisión en directo, si han sufrido alguna afectación de falsas profecías, falsas enseñanzas, falsas revelaciones, levanta tus manos allá en casa, porque la presencia de Dios está aquí fluyendo. La presencia del Espíritu de Dios está fluyendo. Fluye Jesús, fluye Jesús. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera esos demonios ahora. Fuera, fuera demonios de apostasía. Fuera, fuera. Suelta las mentes. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Demonios de falsos cristos. Fuera, fuera, fuera. Todo lo que distorsiona el carácter de Cristo. Fuera, fuera. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de falsos profetas, de falsas revelaciones. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera en el nombre de Jesús. Si alguien te colocó la mano, lo que nos están viendo también por la transmisión en directo, los que están aquí, si alguien te colocó la mano y después te enteraste que predica falsedad, que lanza falsas profecías, ahora mismo ora a Dios en este momento, ora a Dios en este instante para que toda esa tiniebla caiga a tierra, para que todo ese engaño caiga a tierra en el nombre de Jesús, cae a tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh bendito Dios, bendito Salvador. Dios mío, tócanos, tócanos más, tócanos más, tócanos más. Amado Jesús, queremos tu palabra, Dios. Queremos tu palabra, queremos ser enseñados a través de las Sagradas Escrituras. Queremos regirnos, queremos someternos a tu palabra. Aquí estamos, Dios. Ayúdanos a caminar en tu palabra, a creer en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, aquí estamos. Trae libertad a tu pueblo. Trae libertad a tu pueblo. Todo error doctrinal fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Señor, bendito Salvador. Glorifícate más, glorifícate más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Dios mío, si hay un enfermo aquí, sánalo en el nombre de Jesús. Sánalo, Dios. Sánalo, Jesús de Nazaret. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Dios mío, si hay alguien que está clamando por la restauración de su hogar, Dios mío, oramos por ellos. Restáurales su hogar, bendito Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Si alguno necesita una provisión, Dios mío, provéele ahora. Envíale tu provisión para la gloria y honra de tu santo y divino nombre. Dios, gracias, gracias. Llénanos de ti, Dios. Llénanos de ti en esta hora. Llénanos de ti en esta mañana. Que tu presencia nos llene. Que tu presencia nos cubra. Presencia de Dios, llénanos más. Amado Rey, y que solamente quede tu palabra. Y que tu palabra sea la máxima autoridad para nosotros. El manual de vida. Que tu palabra sea la única verdad para nuestra vida, Dios. Ayúdanos a atesorar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a meditar en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Yo quiero que todos oren conmigo. Digan conmigo: amado Dios, te doy las gracias porque he escuchado tu palabra. Tu palabra me ha enseñado que hay un engaño
lo grande que Satanás está haciendo a la humanidad, pero también está engañando al pueblo de Dios. Dile: Dios mío, aquí estoy, me arrepiento si en algún momento he practicado doctrinas, herejías, falsas enseñanzas. Me arrepiento, Dios, perdóname, Jesús, y ayúdame a creer en tu palabra. Ayúdame, Dios, a escudriñar tu palabra. Dile: Dios mío, toda falsa profecía que lanzaron en contra de mi vida, dile: Dios mío, que caiga a tierra. Toda mano llena de tinieblas que puso su mano en mi mente, en mi cabeza, dile: Dios mío, que eso se caiga en esta hora, que eso se caiga en este momento. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Dile: Dios mío, te entrego mi mente, te entrego mi alma, y que salga toda tiniebla de mi mente, de mi alma, que salga la profecía falsa que entró, que salga la enseñanza, la doctrina falsa que entró. Dile: Dios mío, arráncalo de mi vida, arráncalo de mi alma, arráncalo de mi corazón. Bendito Dios, bendito Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, y que desde ahora en adelante tu palabra sea para mí la máxima autoridad. Tu palabra es la respuesta que yo necesito en medio de cada mentira que hay en este mundo. Dios mío, capacítame más, prepárame más, lléname más de tu conocimiento, Dios mío, porque los demonios acechan para desviar a tu pueblo y que tu pueblo se pierda en el camino. Aquí estoy, Dios, tu presencia me llene, tu presencia me cubra. Dile: Dios mío, cúbreme con tu sangre preciosa. Cubrimos a la iglesia, puertas celestiales. Cristo viene pronto. Con la sangre de Cristo desatamos el poder de la palabra de Dios, que Dios es escudo alrededor nuestro, nuestra gloria, y quien levanta nuestras cabezas. Oh Dios mío, toda acechanza maligna ahora mismo cae a tierra en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Salvador, por lo que has hecho en este momento y seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque desde ahora en adelante no me voy a dejar engañar más, porque desde ahora en adelante creeré a tu palabra y no a la falsedad, creeré a tu verdad y no a la mentira, voy a creerle a tu luz y no a las tinieblas. Oh Dios mío, gracias te doy, porque tu palabra en esta mañana me ha levantado para seguir perseverando y estar a favor de tu verdad y no de la mentira. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice amén y amén, con un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso que es para nuestro Dios. Fuerte el aplauso. Y recuerda, mirad que nadie te engañe. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Si alguien trajo una ofrenda, un diezmo voluntario para apoyar la obra